A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo y la Educación, este canal que tiene como finalidad explicar todos esos contextos que nos ayudan a entender los sistemas educativos de los diferentes países de los que estamos tratando aquí. Hoy vamos a hablar de Italia con Karina Menegoya. Ya veremos cómo nos va a explicar diferentes cosas en dos partes. Haremos primero el primer capítulo, haremos el segundo capítulo para que veamos todos esos contextos en Italia. Vamos a conectar con el Benetton. Es el norte de Italia. Desde ahí vamos a tener una visión un poco general de lo que es el sistema educativo italiano. Ya sabéis que Italia es un país aproximadamente de unos 60 millones aproximadamente de habitantes. El 4,5% de su PIB se invierte en educación. Es un país que invierte bastante porcentaje de su Producto Interior Bruto. También es un país donde hay unos 8 millones aproximadamente de niñas y niños en edad escolar hasta los 16 años. Por lo tanto, es una población bastante grande en el contexto educativo de primaria, secundaria e infantil también, ¿no? Universidades es otro tema. Vamos a dar las gracias también, como no, a todos los suscriptores. Por favor, solamente comentaros que acordaos de darle al like, hacer los comentarios, que es muy importante, y sobre todo dejar que el vídeo llegue hasta el final, porque YouTube nos ayuda. Si hacemos estos tres pasos, nos ayuda a que podamos seguir subiendo estos fantásticos contenidos que espero que te gusten, que por cierto te pido por favor que comentes, que lo compartas, cómo no, y sobre todo que integres aquellas cosas en tu vida cotidiana para que te ayuden a mejorar, que esta es un poco la finalidad de Un Mundo y la Educación. Sin más preámbulo, vamos a empezar, vamos a contactar con Karina Menegoya, desde el Veneto, Italia. Karina Menegoya, muchísimas gracias por estar en El Mundo y la Educación. Ella es Project Manager, pero su formación realmente académica es de ingeniería y está ubicada en Italia y conoce muy bien el sistema educativo que nos va a explicar muchas cositas. Muchas gracias, Karina. Hola Rafa, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Muy contento de que estés aquí. Mira, la primera pregunta es muy subjetiva, pero muy general. ¿Tú crees que el alumnado en general en Italia es feliz, está contento, va a la escuela con aquello, con ganas? No puedo generalizar, pero creo que muy pocos. Pocos. Sí, muy pocos, digamos, que valoran el esfuerzo para formarse, en realidad. Ya entrando en este tema del esfuerzo, no sé si podrías explicar un poco cómo es ese sistema educativo. Es decir, los años, desde cuándo es obligatorio, cómo se primaria, secundaria, en fin, si podrías explicar un poco esta especie de esquema. Gracias. Ok, entonces, obligatorios son 5 años de primaria, después 3 años de educación media, y cuando salen de educación media, ellos tienen que hacer una preselección de en qué se quieren formar. Hay escuelas técnicas, hay liceos y hay liceos ya con cierta dirección, direccionados a una carrera específica. Obviamente de las escuelas técnicas sales y puedes ya comenzar a trabajar, puedes continuar la formación a nivel universitario. Con los liceos no sales con ningún título técnico, por lo tanto tienes que seguir la formación universitaria para poder tener un título. Obligatorio es hasta el 3er año de la escuela superior. Es decir, 5... Estamos hablando de 16 años aproximadamente. Estamos hablando de 5, 8, 9, 10, 11 años. Aquí en Italia, pues, digamos que es prohibido dar trabajo a menores de 16 años o a menores de edad. Entonces, pues, la educación obligatoria es hasta los 16 en realidad. Y todo esto que sería la parte esta que has comentado, que aquí sería como la formación profesional, más o menos estas escuelas que estás comentando, técnicas, y la otra rama que sería como el bachillerato. ¿Esto a qué edad se puede empezar? A ver, de primaria se sale alrededor de los 11 años, 10, 11 años. De ahí son 3 años más, por lo tanto se sale alrededor de los 13, 14 años. Y ya ahí es la primera lección importante que los chicos tienen que hacer. Tienen que elegir si van a estudiar una carrera técnica de 3 años, por lo tanto llega hasta los 11 años obligatorios y ya pueden trabajar. O un liceo, que es como un bachillerato, pero en realidad es liceo porque es preparación para la universidad. Ok. ¿Y este liceo que son 3 años, perdona, es así? No, los liceos son 5. 5 años, bien, correcto. Pero obligatorio es hasta el 3er año de liceo. Muy bien. Yo quería preguntarte, sobre todo en secundaria, quería preguntarte qué tipo de asignaturas son las que tú crees que tienen más peso, más horas, más importancia desde el punto de vista del sistema, Italiano, seguramente. El italiano es bastante acentuado. Pues matemáticas. Cuando dices secundaria, ¿me estás hablando de la escuela media o ya cuando entran en la escuela superior, que es el liceo? No, en la media, en la media, en la media. Pues La escuela media. También se esfuerza mucho en el inglés. El nivel de inglés en la escuela media es bastante bueno. En general, en toda la educación, incluso superior, el nivel de inglés es bastante bueno. Y estas asignaturas un poco más, vamos a llamar tipo educación física, visual y plástica, música,
más de arte, más de... ¿qué peso tienen? ¿Sabes si tienen un peso importante? ¿Les dan importancia estas a nivel de horas? Sí, a educación física le dan bastante importancia. Eh, a nivel de horas, en realidad, pues las carreras un poco que le da más importancia tienen más horas, obviamente, como son el italiano y es matemáticas. También tienen una parte de formación científica que den un pedazo de física, un pedazo de química o una introducción a física, química y a biología. Okay. Entonces, ¿qué podemos hablar? ¿Tú crees que serán unas 2 horas semana, más o menos, de estas asignaturas que te comentaba? Aproximadamente, ¿eh? 2, 3 Sí, horas. Por sí, ahí andan, unas ¿no? 2 horas a la semana. Por ejemplo, historia del arte normalmente son 2 horas a la semana. Muy bien. Bueno, están a la par como muchos otros sistemas, ¿eh? Veo que no hay muchos cambios en este sentido. Y luego quería preguntarte, en los horarios habituales, por ejemplo, en la parte primaria, la parte media, ¿cuáles son los horarios que están establecidos por el sistema? Bueno, hay dos tipos de colegios en primaria. Hay unos que son solamente a la mañana, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y no tienen clase en las tardes, pero Pero esto tienen los también, sábados Karina, en primaria también esto. y tienen clase los Mm, sábados en la mañana. yeah. Y hay colegios que se adaptan, digamos, para favorecer a los padres que trabajan, que tienen 2 turnos, tanto en la mañana como en la tarde. Normalmente los colegios ofrecen un servicio de cafetería para que almuercen los chicos. Mm. Y normalmente es desde las 8 de la mañana a las 2:45 o las 2:30, de ahí almuerzan y vuelven a agarrar, a coger las clases, las lecciones, a partir de 1 hora después del almuerzo, como hasta las 5 de la tarde. Y es los que tienen clases en las tardes, no tienen clase los sábados en la mañana. Ah, claro. Compensa, ¿eh? Una cosa Sí. compensa. ¿En secundaria es igual? ¿Secundaria o hay alguna variación a nivel horario? En En el medio. secundarias están las dos opciones también. Pero O sea, es lo mismo. la mayoría de los colegios tienen clase los sábados en la mañana, por lo tanto no tienen lecciones por meridiana. Ujú. Y a nivel de vacaciones, también quería preguntarte así a grosso modo, por ejemplo, en verano se hacen muchas, en Navidad, ¿cómo lo parten? En verano se hacen muchísimas, muchísimas. Son 3 meses de vacaciones en verano y es bastante difícil, ¿no? Para los padres, porque obviamente son costos extras con campamentos y con Grest y con actividades que inclusive la iglesia también organiza. Eh, son, es bastante difícil para los padres que los niños tengan 3 meses de vacaciones. Pero normalmente en los colegios los profesores dan un libro de tareas para el verano. Y al inicio del siguiente año escolar lo exigen, lo piden. Ok, eso está muy bien. Eso está bien, está bien. ¿Y en Navidad y eso también hay un break, hay unas vacaciones o Hay un break de aproximadamente 2 semanas. 2 semanas también? Semana Santa me imagino que también, ¿no? Pues ¿Y Semana hay alguna? Santa es particular porque Semana Santa tienen libre solo Jueves Santo, Viernes Santos y después lo que llaman aquí Lunedì dell'Angelo, que es el lunes después de Pascua, después del Ok. domingo de Pascua. No es una Semana Santa larga No, de una semana. no, Ok. no, no. ¿Y entre medio hay algo? ¿Hay algún break? Pues está carnavales, que son No, pero me normalmente. refiero a nivel de vacaciones, es decir, bueno, una semana de vacaciones, no hay nada de todo esto. Se centra en No. verano. Vale, ok. Este es el tema. Tú has comentado el tema de que hay escuelas que ofrecen cafetería para que los niños puedan comer Sí. al mediodía. Uh-huh. Sí. Y yo quería preguntarte si también existen algún tipo de extraescolares, es decir,
actividades fuera del horario escolar dentro del instituto, ya sea de deportes, ya sea de repaso, ya sea, no sé, de lo que sea, de arte. Digamos que en los colegios que tienen clases por meridianas, en realidad no son clases, sino que son como estudio asistido. Uh-huh. Entonces, obviamente, las tareas que mandan en la mañana, pues las hacen en clase. En cambio, en los colegios que tienen solo clase en las mañanas, pues los niños tienen que hacer las tareas en casa, en las tardes. Ajá. Pero Karina, yo me refiero, después, una vez acabado el horario, ¿hay alguna actividad extraescolar? Es decir, fuera de lo que es la escuela, pero dentro del instituto, desde un punto de vista deportivo. O sea, se ofrecen ofertas deportivas, de, no sé, de fútbol, de básquet, de lo que sea, de arte, No, de música. No, esto no. no, no. Esto no existe. Vale, vale, vale. ¿Y estos comedores están subvencionados o los padres tienen que pagarlos? Tienen que pagarlos, digamos que los tickets cuestan, no cuestan mucho, pero sí Uh-huh. tienen que pagarlos. Yo quería preguntarte también, ya entrando en este contexto también, a nivel de, por ejemplo, de actividades tipo, aquí le llamamos colonias, salir de campamento, los niños en horario escolar, 2, 3 días, todo esto se ofrece. Se ofrecen lo que llaman aquí las yitas formativas. Es decir, que son como excursiones que organizan los maestros y los profesores y llevan a los chicos a una excursión formativa. Sí, pero me refiero que, aparte de las salidas puntuales, hay, por ejemplo, 3 días que se van a algún sitio, 4 días de campamento, durmiendo. ¿Esto se ofrece en las escuelas primarias y secundarias? Primarias no, secundarias tampoco se ofrecen en los liceos. Mentira, el último año de la escuela secundaria sí hacen Mm. una especie de salida, creo que dura 3 días, 3 días, 2 noches, algo así. Y Mm. sí, ya después en el bachillerato, en los liceos, se organizan anualmente. Como final de curso, ¿no? Un viaje como final de Sí. curso. A mí, al final, o mitad de curso, normalmente lo organizan los profesores. Van acompañados por 3 profesores. Karina, quería preguntarte sobre el tema de las nuevas tecnologías dentro de las aulas, tablets, ordenadores, pantallas táctiles. ¿Todo esto ha irrumpido de manera masiva y global o no? Muy poco. Un En poco. los colegios públicos, muy poco. En los colegios paritarios, que llaman aquí paritarios, que son mitad privados, mitad estatales, sí se ve más, un poco más de evolución, un poco más de tecnología. Por ejemplo, los libros son digitales y se usan los tablets. Las conexiones Wi-Fi en los colegios son limitadas, pero sí las hay. En los colegios paritarios, en los colegios públicos no. Y en bachillerato sí llega a haber alguna clase que es audiovisual. Y en general en Italia, digamos, el porcentaje de escuelas públicas y privadas o paritarias, o sea, concertadas, como estás comentando, ¿cuál es? ¿Es mitad y mitad? ¿Cómo va esto? No, 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 son muchas más las públicas, Son mucho más las públicas. Vale, vale. De mucho más las acuerdo. públicas. Y ahora te voy a hacer una pregunta que quizás es un poco complicada, ¿no? Pero Uh-huh. no sé, se me antoja decir, porque Italia es un país como un poco, casi de 60 millones de habitantes, casi. Y es un poco complejo porque de la parte, digamos, más sur de Roma hacia abajo, eh, bueno, es como una mentalidad un poco distinta, ¿no? A la Roma, o sea, de Roma hacia arriba, que la zona de Milán y tal. Es como son como dos países en uno, ¿no? Es como dos cosas, dos mentalidades muy diferentes. Yo quiero preguntarte si el sistema educativo, si tú sabes que si funciona igual en todas partes de Italia o hay algún reajuste en alguna zona. Pues
Debería funcionar igual porque los programas educativos obviamente vienen del Ministerio de Educación y deberían ser cumplidos por todos. En realidad no tengo experiencia con escuelas y en el sur, pero sí deberían de cumplir todos un mismo programa. Muy bien, o sea que todo el mundo hace lo mismo teóricamente, ¿eh? Esto es... Sí. Muy bien. Ya sea en Calabria o en Milán, da lo mismo. Deberían, sí. Y dentro de esta tecnología que no ha irrumpido de forma masiva, pero yo creo que probablemente los móviles, los celulares, ¿no? Yo creo que estos sí que han entrado dentro de las aulas, ¿no? Sí, es inevitable. Es inevitable. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo han entrado en las aulas de las escuelas públicas? ¿Se utilizan como herramienta o se ha convertido en un problema, es un distractor para el alumnado? No, es más un distractor que una herramienta en realidad. Yo creo que se usa mucho a nivel de comunicación entre los alumnos y los profesores, porque las apps de los diferentes liceos, y ya estoy hablando de educación media superior, tienen muy buena comunicación con los profesores, tienen sus páginas web que también son sus apps y ellos pues lo usan mucho también en los celulares. Pero en las horas de aula pues es un poquito complejo, las horas de lecciones. Y este tema, ¿sabes si lo están abordando desde un punto de vista gubernamental? Porque se puede convertir en un problema. Sí, las instituciones normalmente desde no digo, no sé si primaria, pero sí de secundaria, crean una formación también para la seguridad del uso de celulares. Es como una especie de policía digital o algo así. Hay un poco de control. A nivel, sí, a nivel, o por lo menos tratan de formar a los chicos y chicas del uso correcto o el uso no debido de la tecnología, específicamente de los celulares. Ya. ¿Tú dirías que el sistema educativo italiano en general, público, es mucho más offline que online? Quiero decir, se utiliza mucho más la libreta, el bolígrafo, que lo digital. Sí, pero me parece que es un poco lamentable porque los niños van al colegio con esas mochilas súper cargadas, o sea, pesan kilos y kilos, que de verdad eh, a veces no sé, son más grandes, que parecen más grandes que ellos. Se transportan todos los libros y más. Ya. Sí. Esto es así, sí. Entonces, ahora ya entrando en unos temas un poco más globales, ¿cómo es la implicación? Porque yo al principio de este vídeo he comentado que Italia es uno de los países, es el número 8 en inversión respecto al Producto Interior Bruto. O sea, es una inversión bastante interesante, pero realmente eso se ve en las instalaciones, por lo que me estás comentando a nivel tecnológico, no mucho. Se ve en el profesorado, se ve esto, se nota esta inversión. Eh, a medida que va aumentando la formación, se ve un poco más. Es decir, en primaria es muy poca y ya en secundaria se ve un poco más y ya en superior, dependiendo del liceo que se haga o dependiendo de la escuela técnica, pues también hay más. ¿Podrías explicar un poquito más cuando dices que se ve? ¿A qué te refieres exactamente, por favor? El uso de la tecnología está obviamente orientado a ciertas materias, ¿no? Entonces, claro, cuando se habla de primaria estoy tratando de hacer memoria, creo que hay una sola materia que ve con computación. Cuando comienzan las escuelas secundarias,
se ve un poco más, ya está en el colegio que estudiaron mis hijas, que era paritario en la escuela secundaria, habían una lección que se turnaba con un aula audiovisual y cuando estaban en bachillerato sí se veían más. Y en general, Karina, Se los usaba más. edificios, las estructuras arquitectónicas de las escuelas en general, sé que es una pregunta complicada porque Italia es muy grande, pero en general, ¿tú crees que la inversión se ve en estas instalaciones? ¿Se ve bien? ¿Son instalaciones que tú dirías, en fin, modernas, seguras? No sé. Segura sí, por lo menos aquí en la parte del norte de Italia, específicamente en la región del Véneto, eh, están muy canalizados en cuanto a la seguridad. Eh, Más que institutos grandes, hay muchos pequeños. Eh, digamos que en las ciudades, como por ejemplo la ciudad donde yo vivo, que es la ciudad de Belluno, es una extensión de territorio amplia, porque están las montañas, porque están las Dolomitis, entonces es algo muy amplio y cada ciudad, que es como un suburbio, tiene sus colegios. O sea, en vez de un solo instituto grande por ciudad, hay muchas ciudades pequeñas con muchos colegios pequeños. Y esos colegios, no sé si tú podrías informar, por ejemplo, del número de días que tiene, es decir, si de primero hay una clase o hay dos, o, ¿sabes? ¿Qué suele haber en estos, como son pequeños? Normalmente de 2 a 3 clases por año O escolar, sea, 2 o 3 días. con cantidades pequeñas de alumnos. Si las ratios, ¿por dónde andan, más o menos? ¿Por dónde van? Pues eso depende de qué tan grande sea la estructura, pero pueden ir de entre 15 y 20, 22, 24. Estamos hablando de primaria y secundaria, 15, 22, 23. Estamos hablando de primaria y secundaria. Es una ratio muy interesante. Y ya cuando entres en bachillerato, las aulas tienden a variar dependiendo de la cantidad de matrículas que hayan, porque obviamente hay muchos tipos de bachillerato, hay muchos tipos de liceo. Entonces, pues depende cuántas personas se matriculen. Bueno, Hay varias aulas de pocos o 2 aulas de 26. Ya empiezan a ser un poco más numerosas, claro, dependiendo de cuántas inscripciones hayan. y Karina, ya entrando un poquito en dentro de las instalaciones, estas instalaciones tipo gimnasios, patios, aulas de música, son instalaciones como muy específicas, ¿están bien valoradas, están bien estructuradas? Sí, ¿Sí? sí Hay están, buenas instalaciones. sí. Inclusive en los colegios más pequeños de las ciudades más pequeñitas, eh, son pequeñas pero tienen todo lo necesario. Tienen una parte tipo biblioteca, aparte de la biblioteca de la ciudad, tienen un área de educación física, tienen un patio para poder hacer la recreación de los niños. Sí, sí están bien estructurados. Bien estructuradas. Y entonces, ¿tú crees, tu opinión personal, ¿tú crees que la inversión pública es suficiente desde este punto de vista, digamos, de estructuras? ¿O tú crees que hay un déficit aquí? Yo creo que debería invertir un poco más en tecnología y dar más formación tecnológica a los niños. Es decir, más computación, más, en mi punto de vista. Porque muchos salen que si no tienen un interés específico, pues salen un poco desactualizados. Ya, ya, ya. O sea, ¿tú crees que la parte tecnológica no la tocan demasiado? La No, parte, digamos. yo creo que deberían de incidir más, invertir más en eso. Karina Benegoya, hemos llegado al final de esta primera parte de Italia
No os perdáis la segunda parte, porque vamos a hablar de universidades, vamos a hablar de las familias, vamos a hablar de muchas cosas interesantes que Karina nos va a explicar. Karina, te damos muchísimas gracias desde el Véneto. Gracias a ti, Rafa. Y nos vemos en el segundo capítulo. Gracias a todos. Vale. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego.